Gloria a Dios. Vamos a irnos a la palabra del Señor en esta noche, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y es una de las cosas que uno debe recordarse, porque algunas veces uno quiere ser duro con las personas, pero cuando uno se acuerda de cómo Dios ha sido misericordioso con uno y cómo Dios nos ha perdonado tantas veces, y uno tiene que también ser misericordioso y aprender a perdonar. Vamos a Daniel hoy, capítulo 9. Y uno puede decir es que esta persona no merece que uno la perdone o tener misericordia, pero es que tampoco nosotros merecíamos que Dios tuviera misericordia de nosotros. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 9. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo, me parece, el versículo 26 y 27. Y terminamos, creo, hoy, casi terminamos este capítulo. Cuando dice aquí la palabra, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, te damos gracias. Y una vez más, Señor, te pedimos que nos puedas bendecir con tu santa palabra, Señor. Aquello que has estado poniendo en mi corazón durante toda esta tarde, mientras estudiaba, Señor, este pasaje, Señor, que sea de gran edificación para nuestras vidas. A donde quiera que tu palabra llegue, bendiga, Señor, cada ser, cada alma, porque las almas son tuyas, Señor, a ti te pertenecen, aquellas que tú has reservado para que sean salvas. En el nombre de Jesucristo. Digamos un amén fuerte y nos sentamos. Bueno, iniciamos hoy en la última parte del mensaje anterior. Les decía cómo el dueño de todo el universo nació en un pesebre que no era de él. Fue enterrado en una tumba que no era de él. Y que lo único que tenía, que era su vida, se la quitaron al dueño y señor de la vida. Mas sin embargo, Jesucristo lo había dicho de esta manera: yo soy el que doy mi vida, y si la doy, la volveré a tomar. Queriéndonos decir que nadie tenía el poder ni la autoridad para quitarle la vida, sino que él la ofrendaba voluntariamente. Voluntariamente. Se quitará la vida al Mesías. Debe notarse que según Daniel, la muerte de Cristo acontece inmediatamente al cumplimiento de las 62 semanas de la profecía, que esta profecía es la profecía de todos los tiempos. Es la profecía que abarca hasta el final de la historia humana. Y dice Daniel que cuando se cumplan las 62 semanas, que seguirán a las primeras 7 semanas, es decir, cumpliendo un total de 69 semanas, Cristo fue muerto. Cumpliéndose las 69 semanas, Cristo fue muerto, quedando pendiente nada más una semana de 7 años para el final de toda la historia de la humanidad. Una semana nada más. Cristo fue muerto. Y aquí es interesante, porque recordémonos nosotros
que cuando estamos estudiando la palabra del Señor, encontramos dos pactos de los más relevantes en la Biblia. El pacto en el monte Sinaí, que fue donde Moisés recibe la ley, y el pacto en el monte del Calvario, al cual le llamamos el nuevo pacto. El del monte Sinaí es la ley. En el del monte del Calvario es la gracia. Y nosotros no vivimos en el monte Sinaí. Nosotros vivimos en el monte del Calvario, en el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia. Es decir, nosotros, por lo menos yo he entendido que yo no puedo hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Que si Dios no tiene misericordia de mí, yo estoy perdido. Y que si estamos aquí hoy es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es la razón por la que estamos aquí congregados en esta noche. Entonces, ahí encontramos que cuando el Señor llega a la cruz, y para ello usted tendría que ahondar y adentrarse en lo que San Pablo escribe, que dice la Biblia que el Señor clavó el acta que nos era contraria, el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, la ley fue clavada en la cruz del Calvario, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos en la gracia de nuestro Señor. El acta, los mandamientos, todo aquello de la ley, incluyendo el guardar el sábado. Nosotros no tenemos por qué guardar el sábado, porque nosotros no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Por eso podemos comer pupusas con chicharrones, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. Por eso, aunque son malos, comemos camarones, porque ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Todo lo de la ley prácticamente fue clavado en el monte del Calvario, y ahora vivimos nada más en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ahí se cerraron, ¿qué diríamos? Se cesaron los sacrificios. Cesaron las ceremonias. ¿Cómo ellos iban a hacer ya sacrificios si ya no iba a haber templo? ¿Cómo iban a haber ceremonias si ya no hay templo? Así que todas las fiestas que habían prácticamente ahí se detuvieron. Y este mensaje es profundo, es sumamente profundo. Porque esta sencilla verdad, cuando se detiene la ley, es porque San Pablo dice, es porque venía algo mejor que la ley. Por cuanto nadie había podido ser salvo por la ley, Dios viene, introduce la gracia, que es en la que nosotros vivimos y por la cual somos salvos. Isaías predijo la crucifixión de Cristo. Allá en Isaías capítulo 53, versículo 8, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. El versículo 3, siempre de ese capítulo, nos dice lo siguiente. El versículo 3, escuchen bien, cuando habla acerca del rechazo de los judíos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Habla cómo fue rechazado y despreciado por su pueblo, herido por su pueblo. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 32, la escritura nos dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Estamos hablando del eunuco etíope. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Observen ustedes, hoy somos millones de cristianos, cuando allá en el Calvario ni aún los apóstoles estaban. Solamente Juan estaba por ahí cerca y unas cuantas mujeres que lloraban. Y mire, ahora nos vamos a cualquier parte del mundo y ahí vamos a encontrar cristianos, cientos, miles, millones de cristianos. Aleluya, cuando Él fue abandonado, despreciado, humillado allí en la cruz del Calvario. Su generación, ¿quién la contará? Cuando nos vamos al libro de Apocalipsis y se dice, ¿quiénes son estos? Estos que no se pueden contar, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Estos son los que han lavado sus ropas en la ¿qué? En la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche usted sepa que solamente el ser humano tiene una esperanza. Solo un remedio para su pecado, y ese remedio se llama Jesucristo. No hay dos remedios, no hay tres remedios. El único remedio se llama Cristo, y si Cristo no lo perdona, y si Cristo no lo salva, nadie lo puede perdonar y nadie lo puede salvar. Gloria a Dios. Y para cualquier problema o necesidad que el hombre tenga, solo Cristo es la respuesta, solo Cristo es la solución. Aleluya, si tan siquiera el alcohólico lo supiera, el drogadicto lo supiera, el que ande en los placeres allá en los centros de prostitución lo supiera, que lo que busca es alivio, y ese alivio solo Cristo lo puede dar. Aleluya, aleluya. Al comenzar su ministerio personal, Jesús dijo que el reino de Dios se acercaba. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, encontramos esas hermosas palabras del Señor Jesús, diciéndonos que el reino de Dios, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Escuche, y decían, no durante la fiesta. Quiero ver, estamos bien. En Marcos 1:14, es Marcos 1:14, no es esa la cita bíblica. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero también hablaba que se acercaba la cruz. Él hablaba que se acercaba la cruz. Porque si nosotros pensamos que la cruz lo tomó por sorpresa, nos equivocamos. El Señor conocía perfectamente que el pueblo de Israel lo iba a rechazar. Y se sabía. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice solamente del pueblo de Israel, pero dice del mundo. Alaben a Dios, porque ahí estamos incluidos nosotros. Aleluya. Ahora bien, en Lucas 24, 25, 27, ahí se nos habla cómo él también anunciaba la cruz del Calvario. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Esto es maravilloso. Dado que la iglesia que somos nosotros, la iglesia fue comprada con el precio de la sangre de Cristo. Nosotros fuimos comprados con el precio de la sangre de Cristo. De acuerdo a Hechos capítulo 20, versículo 28, ahí se nos dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Así que la iglesia no le pertenece a una denominación, no le pertenece a un personaje. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús, porque Él pagó a precio de sangre. Él compró la iglesia. Ahora, cuando llegamos aquí, la profecía acerca de la cruz de Cristo implicaba el establecimiento de la iglesia. Oiga, despierten, porque esto es lo que de Daniel está diciendo. Daniel estaba viendo el establecimiento de la iglesia. Daniel lo estaba viendo, porque dice aquí, tal como lo dijo Lucas, que los profetas habían hablado, habían testificado acerca del sufrimiento de nuestro Señor. Entonces, los profetas no eran ignorantes, aunque era un misterio no develado totalmente. Y por eso San Pablo habla el misterio que había estado oculto por tantos siglos. Ahora dice, el Señor lo ha revelado, que de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, ha hecho un solo pueblo que se llama la iglesia. Esto es maravilloso. Dijo, cuando ustedes antes no eran pueblo, ahora han venido a ser pueblo. Cuando estaban alejados, ahora han venido a acercarse. Cuando no tenían ciudadanía, ahora tienen ciudadanía. Este es el misterio, que de ambos pueblos Dios iba a ser un pueblo que se llama la iglesia. ¿Cómo nosotros, escuchen bien y no se sientan mal, siendo menos que nada? Porque el pueblo escogido era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo gentil prácticamente estaba ahí a un lado. A menos que adoptaran la fe judía, el judaísmo, el pueblo gentil tenía alguna esperanza. Aleluya. Pero aún cuando iban al templo a adorar, había un muro que de ahí no podían pasar, porque si de ahí pasaban los judíos los mataban. Y hasta había un rótulo que decía, perro que pase de aquí, ese perro es muerto. Así nos tildaban a nosotros como perros. Y por eso es que la mujer sirofenicia le dijo al Señor, Señor, aún los perros vienen y se comen las migajas del amo que caen. Aleluya. Así que, Señor, yo quiero ser eso, un perrillo, pero que tengas misericordia de mi hija que está enferma. Aleluya. Bueno, los profetas hablaban, no sabían, pero hablaban. En Hechos capítulo 3 versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Por qué los judíos rechazan a Cristo? Porque ellos no podían creer en un Cristo que según ellos estaba derrotado, en un Cristo que estaba allí como maldito, clavado en la cruz del Calvario. Pero nosotros no creemos en un Cristo vencido, en un Cristo derrotado, en un Cristo que está llorando. Nosotros no creemos en ese Cristo que ponen en las iglesias católicas. Nosotros creemos en un Cristo victorioso, en un Cristo poderoso. En ese Cristo creemos. Aleluya. Nuestro Cristo nunca ha sido vencido y nunca lo será. Nuestro Cristo no está ahí llorando o pidiendo lástima. No, nuestro Cristo no da lástima. Nuestro Cristo es poder. Nuestro Cristo es gloria. Nuestro Cristo es poderoso. Aleluya. En Hechos 4:28 la Biblia dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, lo que sucede en la cruz del Calvario ya antes había sido determinado por el consejo de Dios. Es decir, cuando yo entro en ese tema que es muy profundo, los consejos de Dios. Aleluya. Los consejos de Dios. Aquello que Dios cuando se reunió antes de la fundación del mundo y hizo decretos, porque el único que puede hacer decretos es Dios. El ser humano no puede hacer decretos porque no está en la capacidad ni en poder de él de cumplirlos, pero el que decreta y ha decretado todo en el cielo es Dios. Aleluya. Y esos decretos de Dios son incambiables.
Son incambiables, no hay manera de que se puedan cambiar. Los consejos de Dios, los decretos de Dios, que están plasmados en los libros en el cielo, y donde aparece nuestro nombre escrito en ese libro, aleluya, y todos los sucesos de nuestra vida ahí están. Hay cosas que nosotros no las logramos entender, pero que Dios está puliéndonos cada día para que seamos mejores siervos para Él. Y usted muchas veces llora por lo que le está sucediendo y se lamenta por lo que le está pasando, cuando en realidad deberíamos levantar nuestras manos y agradecerle a Dios que está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien. Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Entendió? ¿Entendió? Hay cosas que están ya escritas y van a suceder, pero hay de aquel. El Hijo del Hombre iba a ser entregado, el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, pero hay de aquel. Ay de los Judas. Aleluya. Aleluya. Bueno, Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado. A ver, léalo conmigo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por eso una pregunta teológica que hice una vez a mis estudiantes es: ¿cuándo Cristo fue muerto? ¿En qué fecha? Cronológicamente lo ubicamos. Y no es allá en el día del Calvario. Cristo ya había muerto desde antes de la fundación del mundo. Eso está como, por ejemplo, el caso de Isaac. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, yo les pregunto a ustedes: ¿murió Isaac para Abraham o no murió? Desde el momento que Dios le dijo: ve y sacrifica a tu único hijo, al que amas. Y Abraham se levantó de mañana. No le dijo a la mujer, porque si le hubiera dicho, se le hubiera armado un tremendo broncón ahí en la casa. Así que simplemente Abraham sale, va con sus criados, lleva la lumbre, el fuego, y cuando llega allí le dice a los criados: oigan las palabras de Abraham, ustedes quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. El libro de Hebreos lo dice de esta manera, porque Abraham tenía fe que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos, de donde literalmente lo levantó. Cuando él levanta el cuchillo, ¿y qué le dice? Papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿a dónde está el cordero? Y viene Abraham y le dice: hijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá, aleluya. Pero lo amarra, levanta el cuchillo, y a la hora que va a descargarlo, escucha la voz que le dice: Abraham, detente, porque ya me di cuenta, Abraham, que no me niegas ni a tu hijo, al que tanto amas, a tu único hijo, al que tanto amas. Es lo mismo que sucede con nuestro Padre Celestial. Nos dio lo que más amaba, el hijo en el cual tenía complacencia, lo entrega para redimirnos. Efesios capítulo 3, versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño. Pablo me deja con los ojos cruzados, porque nosotros somos al revés. Aquí todos se pelean por quién es el más santo, el más espiritual, el más grande espiritualmente. Pablo no, Pablo se peleaba por ser el peor de los pecadores. Cuando alguien decía: yo soy el peor de los pecadores, decía Pablo: no, te equivocas. Tú no eres el peor, yo soy el peor, decía Pablo. ¿Y sabes por qué le dice? Porque yo perseguía a la iglesia, porque yo metí a los hermanos, porque yo hice esto, yo hice lo otro. Tú no has hecho nada de lo que yo he hecho. Pablo quería tener el primer lugar de ser el número uno de los pecadores. Ustedes aquí se quieren sentir muy grandes
Y Pablo no, decía el que es el menos de todos. El gran apóstol, el hombre que hizo la doctrina cristiana. Aleluya. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos, los santos. ¿Y cómo nos llama a nosotros santos? ¿Cómo nos llama? Santos. Ustedes son los santos. Y no de papel, ni de piedra, ni de nada. Son santos de verdad. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oiga lo que Pablo está diciendo. No lo entendieron, pero mejor ahí lo estudian en su casa. Ahora, cuando dice aquí Daniel, se le quitará la vida, mas no por sí. Leyendo las otras versiones dice, y no tendrá nada. Quiero que ustedes hoy y yo abramos el corazón. Porque cuando Él ofrenda su vida, así como lo dice San Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, el derecho de ser llamados los hijos de Dios. Entonces, si Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él vino ¿por quién? Por lo suyo. ¿Y quién era lo suyo? El pueblo de Israel. Él venía y aún en los evangelios dice, no, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. Primeramente las ovejas perdidas de Israel. Por eso venía. Y lo tremendo fue que no logró nada con ese pueblo. No logró nada con ese pueblo. Al contrario, lo que logró fue que lo rechazaran. Lo que logró fue que lo crucificaran, que lo martirizaran. Eso fue lo que logró. Por eso dice, mas no por sí. Es decir, no tendrá nada, no logrará nada con ese pueblo. Pero Él sabía que había otro pueblo, y que ese pueblo iba a recibir con los brazos abiertos el mensaje de la cruz, el mensaje de la redención, el mensaje de la salvación. Continuemos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Por qué le dice así? Porque hace poco estaba escuchando a un pastor de esos de la iglesia adventista, y que estaba diciendo que el príncipe del pueblo que iba a venir, ese príncipe decía él que era Cristo. El príncipe es Cristo, porque el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén fue el mismo pueblo judío. Dice que el mismo pueblo judío destruyó la ciudad. Dios mío, solamente porque alguien quizás no sé dónde lo leyó y él repite lo que lee. La Biblia es clara. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El ejército destructor está hecho del pueblo de un príncipe que ha de venir. Y en el versículo próximo, el 27, vamos a escuchar bien claramente todo esto. Porque fue en el año 70, escúchelo bien, año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, vino a Jerusalén para apaciguar una rebelión, sofocar una rebelión de parte de los judíos. Es que los judíos han sido rebeldes. Y para sofocar la rebelión llega el hijo del emperador, aleluya, y de esto resultó la toma de Jerusalén, la destrucción de lo que fue toda la santa ciudad. Creo que he estado 3 veces en Masada, que fue el último bastión judío. Masada, ahí por el Mar Muerto, y en la parte de ese monte arriba, Herodes construyó un tremendo palacio, una ingeniería terrible para hacer agua y tener semilla para comer.
y los judíos valientes se fueron para allí. Ahí estuvieron y sitiados por los romanos, el último bastión de los judíos. Y cuando los romanos empezaron a hacer una rampla para luego hacer ya el asalto final, ¿qué pasó con estos judíos? De acuerdo a la historia y de Josefo mismo, que todos ellos se suicidaron. Uno empezó a matar a los otros y por último el otro. Es decir, fue una cosa terrible cuando llegaron y no encontraron a ni un solo judío vivo porque todos habían muerto allí. Es decir, el sitio de Jerusalén fue tan terrible que dice que la gente se comía, vendía, no sé por cuánto, la suela de calzado para comer. Llegaron al canibalismo, a matar los niños y comer los niños porque el sitio era terrible. El estiércol de paloma lo vendían, así como en el sitio de Samaria. La situación fue terrible: hambre, pestilencia, muerte, homicidio, y los judíos peleando, según ellos, por su libertad, hasta que Jerusalén sucumbió bajo fuego. Sucumbió bajo fuego. Josefo, el famoso historiador judío contemporáneo de ese tiempo, escribió acerca de la destrucción de la santa ciudad de Jerusalén con tristeza, mencionando entre otras cosas la muerte de muchísimos habitantes de la ciudad debido a enfermedades, hambres, pestilencias y hasta el homicidio. Pero ¿cuál es el punto de Josefo? Dice que este era el cumplimiento de la profecía de Daniel. El rechazo, pues, de Israel al Mesías, al verdadero Mesías, le trajo consecuencias devastadoras. El haber rechazado a Cristo hasta el día de hoy es increíble, pero desde ese tiempo Israel no ha tenido paz ni tranquilidad. En el año 70 fueron dispersados por todas las naciones, y decir que era judío era terrible, porque era prácticamente que los persiguieran con solo decir que eran judíos. Recordémonos la Segunda Guerra Mundial, recordémonos la Santa Inquisición. Mi familia, por parte de mi abuelo, que eran judíos, ellos tuvieron que cambiarse el nombre a un nombre de apellido Iglesias para aparentar que eran católicos, para no ser perseguidos. Era terrible la persecución, es decir, porque allá todavía me dice un familiar mío: ¿te acuerdas de la casa del tío Santiago? Sí, le digo, ahí todavía él tenía la menorá escondida, tenía a la Virgen de este lado, tenía a San José de este lado, pero atrás él conservaba la menorá y conservaba todavía aquel simbolismo judío, porque no se olvidaba de sus raíces judías. Pero el punto está que en aquel tiempo que alguien dijera que era judío, le decían judío errante, lo escupían, objeto de persecución. 6 millones de judíos muriendo en la Segunda Guerra Mundial en las manos de un loco llamado Adolfo Hitler. Judíos muertos aquí, judíos despreciados, perseguidos aquí, y todo por haber despreciado y rechazado al Mesías. Todavía ustedes vieron antier andanadas de misiles de Irán cayendo sobre Israel, de allá de Siria cayendo misiles. Es decir, Israel no tiene paz y por eso tiene refugios para esconderse de los misiles por todas partes, y apenas esa gente vive en un ambiente de intranquilidad terrible, porque apenas suenan. Yo tengo una persona que hace reportajes y dice: perdóneme, tengo que interrumpir la transmisión porque las sirenas están sonando, tengo que irme a esconder porque en este momento no sabemos qué puede pasar. Esa es la vida de ellos. Lo que estoy diciendo es que hay consecuencias trágicas de rechazar al Mesías. Consecuencias trágicas, y esto no solamente para Israel, tiene que ver con nosotros, porque Él está a la puerta tocando y ofreciéndonos la gran salvación de parte del eterno Dios. Pero si usted lo rechaza por las bagatelas de este mundo, usted va a tener consecuencias. Consecuencias no solamente hoy, en este tiempo presente, pero eternas. Porque nadie puede despreciar el gran don que Dios envió.
Jesucristo amado. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Y luego habla que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, el príncipe hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este príncipe que Gabriel describió en el versículo anterior, en el versículo 26. Escuchen bien, porque ya viene Bolaines en septiembre. Y todo el tiempo es la misma historia. ¿De qué pueblo viene el anticristo? ¿Y quién es el anticristo? Y lo primero que le digo, y con mucho respeto, ¿y a usted qué le importa quién es el anticristo? Usted no está esperando al anticristo. Usted está esperando a Cristo. Pero bueno, pero como somos estudiosos de la Biblia, aleluya, y chismosos, una persona de mi pueblo hoy puso solamente para probar la chismografía. ¿Alguno de ustedes grabó el tornado que hubo aquí en el parque de Berlín? Dijo. O sea, ¿cómo es que le llaman? Remolino. Un remolino, que es muy común. Allá se dan muchos remolinos que levantan mucho polvo. Y entonces viene y empieza a recibir el montón de mensajes. A ver, ¿alguien tiene una imagen para ver el remolino? Quiero ver el remolino. Y después de que habían escrito el gran montón, ¿alguien lo vio? Yo no lo vi. Alguno, por favor, sáquenos de la duda. Queremos ver las imágenes del remolino. Y al final el que puso el pote dijo, no hubo ningún remolino, solo estaba descubriendo lo chismosos que son y lo curiosos que son. Solamente quería probar lo curiosos que son. Cuando estaba en mi cuarto año de psicología, me recuerdo que una vez el maestro nos mandó a una investigación de campo y dijo, váyanse, vean un edificio alto y luego empiecen a señalar en una parada de autobús que haya mucha gente. Y nos fuimos con otros dos compañeros allí por el centro de la capital y de repente empezamos. ¿Lo ves? Sí. Y el bus pasó, el bus se fue y la gente... Nosotros nos fuimos y la gente se quedó señalando arriba. Y no estábamos señalando nada. Simplemente la curiosidad mata al gato. Aleluya. Por eso digo, andamos ahí preocupados que de qué nación viene. Y aquí está fácil. Porque dice que este príncipe viene del mismo pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuál fue el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿De dónde era Tito general? ¿De qué pueblo era Tito general? ¿De dónde era su papá Vespasiano emperador? ¿De qué pueblo? ¿De qué imperio, pues? Del imperio romano. Del imperio romano. Tito era un general del imperio romano. Vespasiano, su padre, era el emperador que estaba en Roma. Y que Roma es una palabra que tiene mucha cosa oculta. A ver, escriba Roma al revés. ¿Y qué le va a decir? ¿Cómo? Amor. Roma al revés dice, nunca lo habían visto ustedes, ¿va? Amor. Y Roma, de acuerdo a la Biblia, capítulo 17, 18 de Apocalipsis, es la madre de todas las rameras. La madre de todas las rameras. Babilonia la grande. Y es interesante, la versión Nácar Colunga, que yo conservo todavía del tiempo cuando era seminarista católico, dice el comentarista abajo, esta gran ramera, esta gran Babilonia es la Iglesia Católica Romana. No dice la Iglesia Católica, dice es Roma, con todas sus abominaciones.
Es increíble. Así que sabemos de qué pueblo va a venir, del pueblo romano. De acuerdo al capítulo 7 de Daniel, el último imperio es el imperio romano. Si ustedes no lo saben, todos los países prácticamente se gobiernan con la misma constitución romana. El libro La República todavía está vigente. El libro El Príncipe de Maquiavelo, de don Nicolás Maquiavelo, es lo que usan la mayoría de políticos, donde Maquiavelo dice: denle diversión al pueblo, denle entretenimiento al pueblo, pongan luces que se vea todo muy hermoso y van a tener al pueblo dormido, y luego hagan lo que quieran y nadie lo va a detener como gobernantes. Y eso lo tenemos en Estados Unidos, y lo tiene en México, y lo tienen, mire el mundial como los tiene de abobados. Aleluya. Les aseguro que si en este momento estuviera jugando, ¿quién? México. Muchos de ustedes estuvieran de rodillas delante del ídolo. Cuando al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los quiero ver que falten a un culto por un partido de fútbol. Y le voy a pedir al Señor que les caiga un rayo en seco. ¿Cómo una cosa de esa nos va a quitar la bendición de adorar al que nos ha dado la vida, aquel que nos da el alimento, aquel que es nuestro Dios y Señor? Ese es el entretenimiento que el diablo hace que exista. Ahí se les olvida que tienen hambre. Es el único momento que están juntos con la mujer viendo el partido y comiendo palomas de maíz. Aleluya. Así que establecemos que ese príncipe, que se va a llamar el anticristo, viene del pueblo romano. Digo, todavía el imperio romano existe en su sistema de gobierno. En su sistema de gobierno, ya sea capitalista o ya sea socialista. Todo es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. No hay diferencia. Aleluya. Luego dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta mañana nos levantamos con todo el panorama del Medio Oriente, de un presidente de Irán renunciando, de un Israel que no entiende lo que está pasando con nuestro presidente Donald Trump, que hoy da un paso para adelante y mañana da dos para atrás. Es una situación de una inestabilidad terrible, pero tremendo. Algo que me llama la atención: el pueblo iraní. ¿Saben lo que estaban en la oración del pueblo iraní? Lo que estaban diciendo ellos en sus rezos, en su lenguaje, en su idioma: necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. O sea, Irán sabe que ha cruzado una línea que nunca la hubiera cruzado, y que cualquier cosa pudiera hacer que ese pueblo desaparezca. Están clamando por un Salvador. Ojalá alguno de ellos me pudiera oír, porque yo le conozco, sé quién es, y se llama Jesucristo, es el único Salvador. Pero a ese Salvador ellos lo persiguen, ellos lo desprecian. Es delito hablar de él en ese país. Y por eso estoy diciendo, es dura cosa rechazar al Mesías, rechazar a Cristo. Aleluya. Israel, el David, pequeñito,
pero que por la misericordia de Dios, Dios no lo abandona. No porque se lo merezcan, no se lo merecen, pero es porque cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Y por eso dijo él: aunque ustedes me dejen, yo no lo voy a dejar. La mujer se puede olvidar de lo que pare, pero yo no me olvidaré de ustedes, dijo Dios. Israel, militarmente hablando, es invencible. Invencible. Israel tiene los pilotos más sagaces, mejores inclusive que de los Estados Unidos, mejores que los rusos o los chinos, los japoneses, que tienen mucha tecnología, pero los israelitas es algo fuera de serie. Fuera de serie. Sin decir las armas misteriosas, ocultas que tienen. El rayo, el campo magnético. Hay muchas cosas que no se puede decir desde el púlpito, pero es un país nuclearmente armado, que si no tuviera el equilibrio que tienen, Irán desaparecería en una hora. En una hora. Un par de ojivas nucleares, Irán desaparece. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar con Israel? Y de acuerdo a la profecía, aparecerá el anticristo. El personaje con una personalidad magnética y carismática. Y lo que nunca nadie ha logrado, ni a Estados Unidos, que Israel se desarme, Israel se va a desarmar. Israel se va a desarmar. Creerá en las palabras de este falso Mesías. Va a creer. Israel se va a desarmar. Porque supuestamente todo el Medio Oriente se va a desarmar. Todos, para que haya paz. Porque mientras haya armas, mientras hayan armas, no puede haber paz. El negocio más lucrativo se llama armas. Y por eso dice que hará pacto no solamente con Israel, pero pacto con muchas naciones. Y no solamente con naciones, con religiones. Con el Islam, el hinduismo, el cristianismo, todas las religiones. Ustedes saben hoy cómo el Papa está luchando para que haya algo que todo esté junto. Todas las religiones en un solo contexto. Preparando el escenario, la plataforma para ese personaje que se llama el anticristo. Aleluya. Y como este mensaje va a continuar, pero una de las preguntas que muchos hacen es: ¿se va a levantar el tercer templo en Jerusalén? Definitivamente sí. Si no, no hablara aquí que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Israel se ha venido preparando con la vaca roja. Israel se ha venido preparando. Estuve en el desierto de Israel. Pude entrar al tabernáculo que tienen allí, el tabernáculo de reunión con todo lo que tienen. Inclusive se habla de que uno de los grandes problemas que tiene Israel es de encontrar el arca perdida, el arca del pacto. Pero que Israel está más cerca de lo que uno cree. ¿De dónde está el arca perdida? Los sacerdotes se están preparando para el sacrificio. Y una de las cosas que le va a permitir este personaje es reconstruir el templo. Sin eso, Israel no haría paz. Y aquí es donde, por un momento,
hace unos días que ese misil pasó, que a unos cuantos metros de la cúpula dorada. Y lo tremendo fue, Israel no hizo nada por detener ese misil. Venía de Irán, pero Israel no hizo nada. Porque prácticamente es como que dijo, se nos cumplió nuestro deseo. Cayéndole un misil a la cúpula dorada, se destruye y queda la emplanada del templo donde Salomón construyó el primer templo. No habría nada ni nadie que sería un obstáculo para construir el tercer templo. Así que alguna de esas cosas va a suceder, pero se van otra vez a reanudar los sacrificios, porque creyeron en el falso Mesías. El Señor Jesucristo lo dijo en San Juan, en el capítulo 5, versículo 43. Estamos en el final del sermón, por favor. En el capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿qué dijo el Señor? A ese recibiréis. Entonces, Israel abrazará al anticristo como su Mesías político, sino como su Mesías literal. Lo va a abrazar, lo va a abrazar. Y este es el detalle. Existe una sola verdad. No hay dos verdades. Y la única verdad se llama Cristo. Y la única verdad se llama la Biblia. Y todo aquel que no quiere seguir esta verdad que se llama Cristo y la Biblia, tienen que seguir la mentira. Usted y yo somos bendecidos de seguir la verdad de Dios. Póngase de pie en esta noche, por favor. Amado Padre Celestial, horrenda cosa es rechazarte al Dios de amor que eres, al Dios grande en misericordia que eres. Hoy, en esta noche, Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, por haberte revelado a nosotros, habernos mostrado tu verdad, haber alumbrado nuestro camino y caminar, Señor, de tu lado. Permite, Señor, que aquellos que están ordenados para vida eterna en esta noche ya no te rechacen más, pero que vengan rendidos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.